Se inicia la entrevista al coordinador del ingeniero biomédico para realizar el estudio de costo-beneficio al Hospital General de Zona número 1. Nombre y puesto del entrevistado. Guillermo Alberto Arzate, coordinador de Ingeniería Biomédica. ¿Qué conoce acerca de las subrogaciones médicas? En general todo, requerimientos, evaluaciones, dictaminaciones e inclusive pues hasta servicios integrales. ¿Qué relación tiene su coordinación con la adquisición de equipos médicos? Se evalúa técnicamente, se realizan costos-beneficios por obtención de datos que sirven para el registro en cartera de inversión de Hacienda. ¿Qué me podría mencionar de las actividades que se realizan previas a la adquisición de los equipos? Son diversas. Se resume prácticamente en una evaluación socioeconómica que se realiza conforme a proyectos propuestos de diferentes áreas. O sea, es decir, si llega un área y dice, oye, si compráramos esto, a lo mejor ahorraríamos tanto, o si compráramos esto, atenderíamos más personas, lo que se realiza es que son diferentes puntos que conforman esta evaluación y que empiezan desde la información general, como puede ser el nombre del proyecto, sus objetivos primarios y secundarios, los tipos de programas o proyecto de inversión que es el que quieren realizar, ya sea que quieran hacer una adquisición de equipo, una subrogación, un servicio integral o un arrendamiento de equipo inclusive. Lo siguiente que sigue pues son las fuentes de financiamiento, de dónde vamos a obtener el recurso, en este caso en el instituto es a través de un consejo técnico. De acuerdo a lo establecido en los artículos 34 y 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Posterior a esto, teniendo la fuente de financiamiento, ya sabemos, tenemos que tener un estimado del monto total de la inversión que vamos a realizar. Siguiente sería el horizonte de evaluación, o sea, quiere decir, nuestro proyecto, cuánto tiempo va a estar vigente, cuánto tiempo va a durar al servicio de las personas en las cuales se echa a andar, ¿no? Pueden ser 5 años, pueden ser 10 años, pueden ser 15 años, 20 años en algunos hospitales, inclusive cuando haces un hospital lo piensas a 30 años, cuando haces un tema de equipamiento lo piensas a 10 años, aunque el Diario Oficial de la Federación dice que todo equipo está obsoleto a los 5 años, sin embargo todo equipo es funcional hasta los 10 años, en promedio. Hay algunos que inclusive llegan a durar más, pero ya generan costos adicionales que para cuestiones del proyecto son intangibles, entonces te vas a lo seguro a los 10 años. El calendario, o sea, que si de autorizarse el recurso, en qué fechas lo ejecutarías y en qué pasos. No, pues obtenemos el recurso, lanzamos una prebase, elaboramos el requerimiento, lanzamos una prebase, se hace la prebase tiene 15 días, se publica la base, se hace la junta de declaraciones, se dictamina, se falla, se elabora un contrato y 60 días de aplicación. Todo eso se tiene que calendarizar para verificar que tu proyecto quede dentro del mismo ejercicio fiscal, porque si llega a quedar un ejercicio fiscal distinto, entonces ya se vuelve un proyecto multianual y ya no nada más necesita el consejo técnico, ya necesita de una firma de un director general, inclusive del presidente, cuando son contratos específicos. Por eso es importante los calendarios en instituciones públicas. La localización georreferenciada pues es prácticamente el punto específico donde el recurso va a estar ubicado, porque le tienes que decir a Hacienda y prácticamente por cuestiones de transparencia al público dónde está el dinero de los contribuyentes. Entonces le vas a decir en este punto. Una alineación estratégica, o sea, hay un plan nacional de desarrollo. Entonces, si hay un combate contra el cáncer de mama, por ejemplo, está alineado con esto, ¿no? México incluyente, que era anteriormente, entonces tienes que ir con el Plan Nacional de Desarrollo que publique pues, el presidente, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tú vayas contemplando del proyecto que estés haciendo, tienes que alinearlo a una estrategia nacional, porque es hacia dónde va el país. No puedes hacer un plan, no puedes hacer una solución que no está alineado hacia lo que México quiere, su población representada por un presidente de la República, ¿no? Entonces, el análisis de la situación actual, pues obviamente cómo te encuentras, o sea, con qué cuentas, personal, recursos financieros, recursos materiales, infraestructura,
si cuentas con el área, si cuentas con el terreno, o sea, son diferentes cosas que requiere tu proyecto. Un análisis de la situación sin proyecto, o sea, ¿qué pasaría si tu proyecto no sucede, no se materializa, no se logra hacer? Pues entonces dices, pues se va a tener que hacer lo otro, vamos a tener que movilizar gente, vamos a tener que subrogar, vamos a tener que contratar un nuevo médico, vamos a tener que arrendar equipo, vamos a tener que, pues ya no se va a poder atender acá, se va a tener que ir a Tuxtla, Ciudad de México. O sea, eso es lo que tienes que analizar en una situación si esto durante 10 años no se atiende. Claro. Luego haces la justificación de la alternativa de solución seleccionada como su comparativa entre dichas propuestas. Suena muy extraño, pero realmente es, ok, ¿qué soluciones puedo hacer para tal escenario? Comprar el equipo es una. Arrendar un equipo por 24 meses es otra, pero tiene un costo. Arrendar un equipo por 48 meses es otra. Subrogar, volver un servicio integral. O sea, analizas todas esas propuestas de manera tangible. O sea, en cada uno de los proyectos con pesos vas analizando cuánto cuesta. Desde en el caso de la subrogación, pues, ¿cuánto te va a costar por estudio? O sea, un ultrasonido, por ejemplo, 300 pesos. ¿Cuántos ultrasonidos vas a hacer? Pues, ¿qué te gustan? Unos 1000, ¿no? O 1.000.000 de ultrasonidos en 10 años. Entonces, ¿qué significa? 300 millones de pesos, ¿no? Eso es lo que costaría una alternativa de solución, la subrogación. La compra del equipo, no, pues el ultrasonido cuesta, ¿qué te gusta? 1.300.000 pesos por ultrasonido. Requiero 3 ultrasonidos, pues me salen 3 millones de pesos. Y dices, oye, ahí quedó. No, porque tienes que considerar el personal, tienes que considerar las prestaciones de ese personal, tienes que considerar los espacios físicos, tienes que considerar que alguien va a tener que trapear, que alguien va a tener que limpiar, que alguien le va a tener que dar mantenimiento, que van a necesitar refacciones, que van a necesitar insumo. Entonces, a lo mejor tú dices, bueno, cuesta 3 millones de pesos, es económico, pero cuando vas viendo cuánto personal vas a requerir, porque no nada más necesitas el médico, necesitas el técnico, necesitas el auxiliar de limpieza, necesitas la secretaria, o sea, entonces son costos y esa gente se jubila. Sí, claro, tiene razón. Entonces, todo eso entra dentro de tu proyecto como una alternativa de solución. Ok, lo puedo hacer yo lo fabrico con gente, contrato gente y órale. O no, ¿sabes qué? Me sale, y haces la comparativa. No, mejor lo subrogo. No, ¿sabes qué? Mejor lo arrendo el equipo y hago contrataciones eventuales, ¿no? O sea, son diferentes situaciones que tienes que hacer y las comparas económicamente. Al compararlas, ves cuál es la más económica. ¿Sí? Y entonces, al ver la más económica, te sale un precio, te sale un número. La más económica para solucionar puede ser inclusive la propia subrogación, puede ser el arrendamiento, o puede ser la compra del equipo con la contratación de su personal. Todo depende qué tanto ahorro le traigas. Recuerda que aquí hay una demanda vamos a decir, si en la población donde tú estás hay una demanda de 5 estudios de ultrasonido al año, es sencillo. Pues no vas a comprar un equipo por 5 ultrasonidos. 5 ultrasonidos representan 300 pesos cada estudio de ultrasonografía. Estamos en los 1.500 pesos. Entonces ahí, por ejemplo, es muy tangible decir que no. Más que nada, sí, hay una solución alternativa, pero es la subrogación. Claro. Porque es la más económica. Si tú comparas 1.500 pesos de subrogación por 10 años, te salen 15,000 pesos. A diferencia de comprar un ultrasonido que te sale 1.000.000 de pesos, más la contratación de personal, más los insumos, etcétera. Entonces es una cuestión de comparar ese proyecto. Pero si fueran, en este caso estamos hablando de 1.000 ultrasonidos a 300 pesos cada ultrasonido durante 10 años, pues a lo mejor requieres 3 ultrasonidos, contratar personal, te salen a lo mejor 150 millones de pesos. Contratar los médicos, los técnicos, todo eso. Pero si lo comparas a 300 millones de pesos de subrogación, pues tienes un ahorro de 150 millones de pesos. Entonces, de una manera calculada, fría, dices, si se requiere el equipamiento, si se requiere adquirir. Okay. Entonces, después de hacer ese análisis de la situación sin proyecto, la justificación alternativa de solución, que es el análisis de la situación con proyecto. Entonces, ¿dónde vas a poner el recurso? Los componentes, o sea, bueno, requiere accesorios, requiere mantenimientos, requiere personal, etcétera, etcétera, tu proyecto. Los aspectos técnicos, ok,
las dimensiones necesarias para la operación, el espacio físico que requieres. O sea, a lo mejor si tienes un hospital que no tiene el espacio, pues tienes que subrogar, o sea, o tienes que construir, ¿no? Pero pues la construcción lleva un tiempo, claro, y eso son varias etapas, entonces subrogas de mientras en lo que compras el equipo. Claro. Luego la estimación de los costos de mantenimiento, las reparaciones, las refacciones, por el tiempo que vayas a tener el proyecto vigente, o la evaluación del proyecto, que en este caso estábamos hablando con el ejemplo de 10 años. 10 ¿no? años. Entonces, y los aspectos legales. En los aspectos legales entran las prestaciones, entra en el caso de Estados Unidos el cumplimiento con la norma 229, lo de la radiación. La radiación, entonces todo eso tienes que ver el cumplimiento con el reglamento interior del instituto, con el contrato colectivo de trabajo, todos los aspectos legales que pueden favorecer o impedir tu proyecto, los tienes que considerar, porque con el simple hecho que le digas a un trabajador que no voy a trabajar 8 horas, va a trabajar 9, para que tu proyecto genere el ahorro, si bien es cierto, justifica que tu proyecto se lleve a cabo, pero legalmente no lo puedes hacer porque viola la ley federal del trabajador. Entonces, sí es necesario que tomes en cuenta todos esos aspectos antes de llevarlo a cabo para no ser una inversión irresponsable y generar un daño patrimonial al instituto. Después de eso, haces la estimación de la oferta y la demanda con el proyecto, que es lo que te decía, bueno, 1.000 ultrasonidos, bueno, 1.000.000 de ultrasonidos, o 300, estamos hablando de 300 millones de pesos, ¿no? Entonces, y la demanda, pues, ¿qué pasa si tu demanda son 5 ultrasonidos? No, pues no. 5 estudios de ultrasonografía. Claro. Pues no. Pero si tu demanda son, 1.000.000. 1.000.000 de ultrasonidos, pues entonces ya crees, a lo mejor ya hueles cuando un proyecto puede ser tangible o no, pero independientemente de que lo huelas, tienes que hacer esta evaluación socioeconómica. O todo mundo la debería de hacer cuando hace un proyecto. Llámese equipo médico, llámese lavadoras, claro, llámese pulidoras, llámese compra de vehículos para transporte de gente. En todo proyecto tienes que ver la viabilidad. Y en el sector privado inclusive la rentabilidad como debe de ser. O en el caso de estos proyectos también, si superan los 50 millones de pesos, haces el indicador de rentabilidad, que es otra etapa. Pues entonces haces, ya con la estimación y la demanda con el proyecto, la identificación de los costos y valoración de los costos y beneficios relacionados con tu programa, el ahorro e impacto del proyecto conforme al universo de evaluación. O sea, ¿qué impacto vas a tener? Pues sí, hay una cuestión económica, pero también puedes de alguna manera favorecer que la gente se sienta incluida dentro de la sociedad. Si pones esos ultrasonidos en la selva, por ejemplo, pues si la gente se sentía marginada en zonas marginadas, pues se siente marginada, ¿no? Entonces hay el sentimiento de bienestar de la gente también es muy importante. ¿Cómo se va a sentir con el que acerque servicios de salud a la gente más desprotegida, más marginada? Pues es un beneficio. Entonces, claro, y genera un impacto social. Si a lo mejor esa persona, pues pagaban sus propiedades para obtener un ultrasonido, por ejemplo, o atenderse, pues a lo mejor ya no lo van a hacer. Entonces hay beneficios intangibles e indirectos que también deben de estar incluidos en el proyecto, porque también forman parte de esta evaluación socioeconómica. Entonces, bueno, y pues eso serían los aspectos a considerar en tu pregunta 4. Para la adquisición de los equipos médicos. Para la adquisición de los equipos médicos, eso es lo que se hace aquí en el instituto. En algunas otras instituciones no necesariamente, pero lo ideal es hacer es ese procedimiento. Okay. ¿En qué procedimientos o normas se basan para realizar estas actividades antes mencionadas? Pues son los lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión publicados por la Unidad de Inversiones en el Diario Oficial de la Federación. 30 de diciembre del 2013, ese es el lineamiento. Y si lo quieres consultar es eso. Por su experiencia, ¿qué opinión tiene de las subrogaciones médicas? Todo proyecto, si consigue ahorrar y optimizar recursos, es bienvenido.
siempre que esté bien justificado conforme a la evaluación socioeconómica. O sea, si mi evaluación socioeconómica me dice subroga, pues es mi deber, de manera responsable, subrogar el servicio, porque no voy a invertir mucho recurso con muy poco impacto. O sea, el recurso es de todos los mexicanos, en el caso de las instituciones públicas es un recurso que todo el mundo aporta. Entonces es nuestro deber la distribución equitativa de esos recursos y que tenga un impacto tangible. Entonces, todo proyecto, si se justifica, si te dice haz un servicio integral, haces un servicio integral. Si te dice subroga, subroga. Si te dice compra el equipo y contrata gente, también. O sea, no. Claro. ¿Considera usted que la implementación de nuevos equipos médicos en los hospitales aporta mayores beneficios a la población derechohabiente? No es a consideración de una persona, es conforme a datos duros previamente revisados que los beneficios e impactos logran materializarse. En su experiencia, los proyectos de sustitución o implementación de equipos médicos en los hospitales, ¿qué resultados han arrojado? Pues prácticamente hemos echado a andar unidades de cuidados intensivos neonatales, terapias intensivas, patología, hemos echado a andar servicios de patología, de endoscopía, de CEPRES, de neumología, o sea, muchos servicios, oftalmología también, cirugías de catarata y todo eso se ha logrado hacer. Pues prácticamente los beneficios que se han arrojado, los resultados que han arrojado, es conforme a nuestras evaluaciones. O sea, hemos logrado más o menos 10% obtener esos beneficios de la población, esos ahorros al instituto. Por esa razón nos siguen autorizando proyectos. O sea, si no dieran unos resultados, pues no nos dieran el recurso. Okay. ¿Qué otros factores consideran, aparte del costo de los equipos médicos, que se deben de tomar en cuenta al momento de realizar una implementación de nuevos servicios dentro de un hospital? Pues los que te mencioné en la evaluación socioeconómica, y en el caso de que tu proyecto sobrepase los 50 millones de pesos, el indicador de rentabilidad. Si tuviera que poner una balanza, ¿qué consideraría que tendría mayor viabilidad? ¿Subrogación médica o implementación de los equipos? Las evaluaciones no son subjetivas, son mediante la evaluación socioeconómica que se obtiene si los proyectos o soluciones propuestas tienen la capacidad de ser implementados y de ser viables. Ok, gracias.